Una Victoria, Juan Salvador Wenceslao Calderón, entre otros. Ahí dejo la cuestión y me asomo. ¡Vámonos! Sí, veo que ya está conectado Alejandro, lo cual me da muchísimo gusto. Vamos a saludarlo y quito esto que estaba yo por acá. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Perdón que te hable de tú, pero me dijo Uber que a ti te gusta que te hablen de tú y que te digamos Alejandro y que no te digamos padre. ¿Es verdad? Lógico. A ver, ¿tú dónde naciste, Alejandro? Yo aquí, al norte de la ciudad, en Lima. En Lima, estás en Lima, o sea que eres peruano. Bueno, si se puede decir, somos del mundo, pero igual, nacidos aquí. Bueno, somos del mundo, pues sí, también yo soy del mundo, pero nacido en la Ciudad de México y ni modo, eso te marca, ¿no? ¿O no te marca? Marca. Y uno se desmarca a veces también. También uno se desmarca, ciertamente. Alejandro, déjame ponerle aquí a la audiencia un pequeño video muy cortito, para introducir un poquito sobre el tema de Gustavo Gutiérrez. Yo leí un libro de él que se llama Beber del mismo pozo. Sí, lindo. Lindo libro, me gustó muchísimo, me lo regaló el padre Romero, Dominico, ¿cómo se llama este padre Romero? No me acuerdo, pero me lo regaló, lo leí y me encantó. Pero acaba de morir el martes pasado y tú trabajaste con él, ¿no? Tú lo conociste personalmente y trabajaste con el padre Gustavo Gutiérrez, ¿correcto? Así es, pero bueno, ya contaré yo cómo nos conocimos. Ok, perfecto. Entonces, déjame ver cuál es. Aquí lo tengo, sí. Hoy pienso a Gustavo Gutiérrez, un grande, un hombre de iglesia, que supo estar callado cuando tenía que estar callado. Supo sufrir cuando le tocó sufrir. Y supo llevar adelante tanto fruto apostólico y tanta teología rica. Pienso a Gustavo y todos juntos recemos por él. Que en paz descanse. Gustavo era como un padre, ¿no? Con la gente de la UNEC muy cercana, muy cariñoso, muy amigo de todos los jóvenes, ¿no? Su sencillez, su humildad, ¿no? Que nunca aceptó cuando uno le decía, pero Gustavo, tú eres grande, ¿no? Decía, ¿no? Soy un servidor. Sus enseñanzas y su acercamiento a los pobres fue una cosa que ha calado, creo, en muchas generaciones. Como sacerdote he vivido con frecuencia en medio de los pobres. La pobreza de ahora es vivir aparte del mundo que progresa, el que tiene bienes y seguridad. Aunque vivan en la misma ciudad, los pobres viven de otra manera. Las cuestiones de la pobreza y la desigualdad ahora no son del Perú ni de Latinoamérica. Son problema central de todo el planeta. La pobreza es muerte temprana e injusta. Es destructora de personas y familias. Como decía Hannah Arendt, el pobre es aquel que no tiene derecho a tener derechos. El amor de Dios es universal, no excluye a nadie, pero Jesús nos pidió que diéramos preferencia a las y los más débiles, a los descartados, como dice el Papa Francisco. Por eso, el compromiso
con el pobre no puede evitar la denuncia de las causas de la pobreza. Veo al Perú dividido como muchos otros países. La mejor razón para encontrar puntos de acuerdo debiera ser solidaridad con los que más sufren. La lucha contra la pobreza es parte de una lucha general para superar todas las opresiones. Y entre ellas, la de la mujer es la más grave porque divide por la mitad a la humanidad. A mis amigos, muy especialmente, quiero decirles, vayamos a ese otro mundo en que viven los pobres. Hagamos más puentes de diálogo y de encuentro, solidario con ellos y ellas. Gracias por todo lo que han trabajado y por escucharme. Gustavo. Gustavo Gutiérrez, con este mensaje más o menos reciente, sintetizando su manera de pensar. Y aquí con Alejandro, que lo conoció, que trabajó con él, y decías que ahorita nos platicabas. Si primero nos gustas dar un poquito de intro. Ah, pero déjame también, porque está Uber, caballero, por aquí, lo agrego al escenario. ¿Me escuchas, Hubert? Sí, lo dejamos Sí, entrar. Rubén, ¿me escuchas tú? Ah, te escucho ¿Me escuchas perfectamente. tú? Muy Sí, yo bien. te escucho y Alejandro también te escucha y la gente también te escucha. Buenas noches Entonces, a todos. muy bien, Uber. Y de hecho, tú me conseguiste la entrevista con Alejandro. No sé si quieras introducirlo un Mira, poquito. sí pienso que es necesario hablar un poquito de quién es Alejandro Kusianovich, conocido entre sus amigos y la gente que lo quiere como el famoso Chito El Kusianovich. Chito, sí, así vi el Chito. Así lo conocen porque él es una persona muy cercana a la gente, extremadamente sencillo, pese a sus amplios estudios de teología y sobre todo su compromiso popular. O sea, no es un teórico, es una persona que en todos sus años de sacerdocio ha permanecido fiel a la Grey, ¿no? Pero la Grey más humilde, y especialmente a los niños y adolescentes, donde ha sido su trabajo principal. Yo lo conocí en los años 70 en su parroquia de Surquillo, Jesús Obrero. Y anoche que hablábamos, para concertar la entrevista, recordábamos que Carlos Mejía Godoy, en la época de la Revolución Sandinista, actuó en esa parroquia cuando vino al Perú. Y bueno, hay una serie de anécdotas, ¿no? O sea, no hemos sido amigos así estrechamente con él, pero conozco su trayectoria y me es muy familiar él como un personaje central en esta experiencia de la teología y la liberación, que no es una teoría. Yo creo que a diferencia de lo que se dice, y se habla en términos intelectuales de la teología de la liberación, el caso de la teología de la liberación en esta línea de Gustavo Gutiérrez y lo que fue el movimiento ONIS de sacerdotes Uh-huh. que animaron surgimiento de esta teología, de la cual participó también Alejandro y el mismo Gustavo Gutiérrez, es fruto de una experiencia. O sea, lo que hizo Gustavo fue un poco sistematizar, me parece esto. Tú, no sé qué opinas de eso, mi querido Alejandro. O sea, explicar un poco de cómo surge esta idea de teología y la liberación, que no es un tema, como digo, teórico. Es un tema de experiencia vivida y reflexionada a la luz del Evangelio, ¿no? Bueno, eso que tú le preguntas, y segundo, me dijiste, y de hecho me mandaste el libro, pues dices, oye, léete el libro, no me lo mandó, y pues no me da tiempo, por el cual me dice Uber, Alejandro, que te sacaron de los salesianos, ¿esto es correcto? Bueno, yo fui expulsado. Expulsado, Yo exactamente. nunca me retiré. Nunca te retiraste, te retiraron.
ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso lo Sí. aprendí de los obreros y obreras. Cuando dijeron, me han botado de la fábrica, pero no me voy a poner a llorar ni voy a buscar la reposición. Vamos a seguir luchando en otros campos. Entonces, ahí hay un elemento que me parece clave, ¿no? El hecho de que hay que cargar también con las consecuencias de las convicciones de uno. Claro, Yes. claro. Sin remordimiento, sin estar maldiciendo a la gente que procedió así. Lo habrán hecho de buena fe y creyendo que estaban cumpliendo con su misión. Bueno, allá ellos, Allá ellos. parte de la vida. Y Por esto que eso te que pregunto, yo me considero de Don sí, Bosco tú hasta te el final. consideras, a ver, no, adelante, adelante. De Don Bosco, digamos, ¿no? Sí, El sí, trabajo sí. con jóvenes obreros, empleadas domésticas, con niños y adolescentes trabajadores, que ahora suena a una cosa media prohibida de los organismos internacionales, etcétera. Ujú. Ahí estamos, firmes. Alejandro Hubert, algún día en 1990 yo estaba volando de la Ciudad de México a Lima, Perú. Y en el avión conocí a varias personas, entre ellos a José Luis González Martínez, no sé si lo... Él era de Navarra, fue sacerdote, trabajó con Gustavo Gutiérrez y se salió. Y se casó y vivió en México y se convirtió en un antropólogo y experto en el tema de las religiones y tal. Muy buen tipo, muy buen tipo. Si lo conoces, él de Navarra, Claro, español, alto, ¿no? Y fue sacerdote y entonces, sí, lindo tipo. Uf. lindo tipo, mira qué padre que lo conoces porque, y él me decía, Rubén, es que una iglesia de viejos, de castos y de qué y de otra cosa, no puede ser, ¿no? Él, bueno, y él se formó en la línea justamente también ahí de Gustavo Gutiérrez en el Perú. Pero en este contexto te quiero preguntar, y a reserva de Uber, de que tú me interrumpas en cualquier momento con muchísimo gusto. Todavía en esta coyuntura del martes para acá, alguien me compartió en X un video de un sacerdote que dice, cuidado, y hasta pone la hoz y el martillo y empiezan con que la teología de la liberación en realidad era la infiltración del comunismo en la Iglesia Católica. Yo estuve viendo hoy un video de este Santiago, un español de pelo largo, Armesilla, sí, que él, después de una elaboración de una investigación, incluso de fuentes europeas de la teología de la liberación y protestantes y de la corriente francesa, etcétera, concluye que no hay tal, que no era un tal comunismo, como muchísimos quisieron ver a la teología de la liberación. ¿Qué nos puedes decir hoy por hoy? ¿Y qué pasó con la teología de la liberación? Ya aquí alguien comentaba, de hecho lo pongo donde está, déjame ver, que Juan Pablo II, y es verdad, Juan Pablo II con Ratzinger, condenó la teología de la liberación, pero allá hay unos datos muy interesantes. Adelante, Alejandro. A ver, yo creo que voy a contar una anécdota sobre esto de teología de la liberación. Sí. El año 68, que ya habíamos empezado el movimiento sacerdotal ONIS, que no era sacerdotal al principio, porque había laicos en la reunión que tuvimos en el norte del país, en Chimbote, fue muy interesante, y ahí Gustavo tuvo una charla, un speech que tuvo que dar, ¿no? Y hablaba de teología del desarrollo. Entonces, Sí. ¿por qué lo planteo? Porque había economistas, gente muy linda, y mucha gente, ¿no? Estaban jesuitas, estaba Anton Sich, que tú has mencionado al principio, y otros, Jorge Álvarez Calderón y otros compañeros. Bueno, estuvimos ahí, y después Gustavo, a los pocos meses, entregó un borrador bien lindo sobre lo que él llamaba las líneas pastorales en la iglesia. Ese texto para mí es clave, porque ahí Gustavo rompe una manera de entender la relación entre fe y política, yo diría, entre iglesia y sociedad,
cuando él nos habla de que la iglesia se ha movido en una primera, después del siglo IV, por supuesto, ¿no? Con esta idea de la sociedad perfecta al lado de la sociedad civil, ¿no? Con Constantino, siglo IV, ¿no? Y la sociedad perfecta es la iglesia. Y por lo tanto, una iglesia que se reviste de todo lo que el imperio iba colocando. Ahí están las líneas pastorales de la iglesia en América Latina, ¿no? Es muy importante. Él habla, por supuesto, como de 3 momentos. El cuarto va a ser teología de la liberación o la perspectiva de teología de la liberación. Entonces, ¿a qué viene esto? A decirles de que ese año ahí se discutió muy seriamente sobre qué hacer, cómo reinterpretar lo que está pasando, no solo en el país, lo que está pasando al interior del ley. Yo diría que Gustavo, muy respetuoso de la institución iglesia, pero creo que creía más que en la institución, en el carisma de la iglesia. Esto es importante, porque el carisma te da una libertad. La institución te formatea o intenta formatearte, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí, defines es que carisma? carisma es un término un poquito, digamos, especializado, ¿no? Valdría la pena que lo aclararas, mi querido Hay problema. Alejandro. Cuando hablamos de el espíritu, el sentido profundo, la sensibilidad, a quién nos dedicamos, eso es una inspiración, no es una institución. La institución, y lo dijo al principio Rubén, cuando él dijo, bueno, otra cosa es estar creyendo en lo que oficialmente la religión y las instituciones religiosas nos venden, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero cuando decimos carisma queremos decir dónde se está jugando lo esencial y lo transformador de algo. Entonces, no es a partir de... La institución está manejada casi como reflejo de quién es más importante, ¿no es cierto? La iglesia, que es divina, que viene de Dios, que toda esa majadería, ¿no? O la institución. ¿Esto por qué es importante? Porque de alguna manera, en la conformación, no solamente en Perú se llamó Oficina Nacional de Información Social, no tiene nada que ver con curas, ¿no? Oficina Nacional, eso es ONIS, ONIS, ¿verdad? Movimiento Sacerdotal ONIS. Y la idea, yo estoy hablando de los años 68 para adelante, cuando después aquí vamos a tener un cambio político importante dentro del marco más reformista, si se quiere, cuando el golpe de Estado de los militares con Velasco, ¿no es cierto? Dice, él va a decir algo que sonaba simpático, ¿no? Campesino, nunca más nadie comerá del sudor de tu frente. Eso es fuerte. 2, la tierra es de quien la trabaja, no de los que se han apropiado de nuestras tierras para acumular riqueza. O la transformación en el campo laboral, ¿no es cierto? Tiene que existir no solamente el sindicato, sino que tiene que existir lo que él llamó en la época lo que podría ser la participación de los trabajadores en el directorio de las empresas. Bueno, era muy reformista eso, pero adelantadito. No sé si cabría hacer un paréntesis, mi querido Alejandro. También el padre Morales Basadre participó en la reforma educativa impulsada por el gobierno de Velasco, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ahí estaba Ricardo Morales, jesuita. El que trabajaba más lo social era Ricardo Antoncich. Él era muy sensible, había estudiado en Alemania, gran tipo, murió también. Bueno, ¿a qué viene esto? Para decir esta relación entre el espíritu, por eso que Gustavo va a decir la teología
es una carta de amor a Dios, ¿no? A mi iglesia, a mi pueblo. No es, voy a elucubrar explicaciones sobre quién es Dios y cosas por el estilo, sino la experiencia concreta. A mí me parece que en Gustavo hay una característica, ¿no? Era prudentemente audaz. Y yo diría audazmente prudente también. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo combinaba estas dos virtudes, ¿no? De ser audaces, por eso su opción por lo pobres. Miren, cuento dos anécdotas sobre esto, para que vean ustedes. Gustavito me dijo un día, me dijo, Alejandro, yo vengo de una familia que hemos pasado por problemas serios. Mi mamá, yo me acuerdo que me decía, me voy a ir a empeñar el aro de matrimonio a la casa de empeños para tener dinero para poder comer esta semana. Wow. Interesante, ¿eh? Entonces él decía, yo he vivido eso. A eso él añadía como una anécdota, ¿no es cierto? Que él no quería parecer como importantísimo ni cosa por el estilo. Él cambió su apellido. ¿Gustavo? Gustavo Gutiérrez Merino, pero su apellido original era Gustavo Merino de Díez, Gustavo Gutiérrez de Díez Menino, pero el D era de apellidos medios distinguidos. Dice, no tengo nada que ver con eso. Lo que quiero decir es, él no quería aparentar, aunque el apellido lo podría haber delatado, pero no porque fuera de una familia rica. Entonces, el metido ahí va a añadir un segundo elemento a su condición, y es los límites físicos cuando él se enferma. Él estudió, yo también, con los hermanos maristas. Él en el Colegio San Luis, en el distrito de Barranco, y yo en el distrito de Miraflores, ¿no? Y él no podía ir a clase. Tenía que estar en cama, tenía un problema serio en una de las piernas hasta que murió. Él, por eso le dijeron en una oportunidad un teólogo español que vino a Ecuador, en una conferencia, ¿saben lo que dijo? Cuando alguien le preguntó, ¿qué piensa usted de la teología de la liberación? Y él contestó diciendo, la teología de ese indio rengo, kibuat, dirían los franceses, ¿no? Que tiene que caminar como puede, indio rengo. Y él me dice, Alejandro, qué lindo que me haya llamado indio. Qué genial me pareció. Me siento feliz que lo ha hecho en público, además, ese indio rengo. Me guardo el nombre del teólogo para no fastidiar a nadie. Pero la alegría de él de haberse sentido calificado como indio, porque los indios aquí han sido sistemáticamente, desde la colonia, explotados, maltratados, ninguneados y su cultura tirada por el piso. Entonces, estoy pintando un rasgo de eso que podríamos llamar el Gustavito, que se identificaba con los sectores populares, con los sectores marginales, empobrecidos. Y por eso, cuando él me cuenta eso, ¿no? Yo tuve la suerte de participar el 6 de enero de 1959 en la ordenación sacerdotal de Gustavo. Yo estuve en su ordenación, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Se ordenaron 5 fulanos ahí, entre ellos Jorge Álvarez Calderón, por supuesto. Y él se fue después a estudiar parte de su teología a otro lado, ¿no? Pero Gustavo representaba el tipo que, además de tener un problema físico, corporal, que hace que a veces la gente
en el imaginario colectivo diga, estos son enfermitos, estos son, ¿no? ¿Cómo miramos a los que no se ajustan a los cánones de ser normales también físicamente? Bueno, él lo asumió. Por eso, él tuvo una gran sensibilidad por todo esto que era el mundo, de lo que él llamó los no personas. El Alejandro, mundo. valdría la pena recordar que también José Carlos Mariátegui, uno de los marxistas más importantes de América Latina y el Perú, también tuvo un problema de ese tipo, ¿no? Así Muy es. parecido al de Y Gustavo. él decía, pero esto se liga a otra cuestión. Cuando él estaba en su casa y del colegio sus compañeros le llevaban las tareas, como ya alguien lo narró hoy día, Gustavo recibía todos. Entre ellos estaba un hijo de José Carlos Mariátegui, que no sé si todavía vive, psiquiatra, gran tipo. ¿Eh? Y Gustavo me dijo una vez, yo no estoy muy de acuerdo con con la gente que escribe sobre José Carlos Mariátegui. Yo tengo otra mirada sobre eso, pero yo no puedo publicar lo que pienso. Nos lo daba en reuniones y en conversación, porque si no, pucha, se me va a venir encima parte de la academia y se me va a venir sobre todo la iglesia encima. Por eso yo decía, una prudencia audaz. Gustavo era un excelente historiador, apasionado por la historia del pensamiento a lo largo de la historia del país y de América Latina. Tenía su manera de interpretar. Cuando discutíamos en pequeño grupo, entre 2 o 3 o 4 personas, él manifestaba esto, ¿no? Pero a mí me parece importante lo que él dijo. Yo soy como Mariátegui, tengo el mismo problema que tuvo Mariátegui, por eso que no puedo caminar bien hasta el final. Si me permiten tantito, tanto Hugo como Alejandro, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Si hay una teología de la liberación, ¿de qué te libera esa teología? ¿De Y qué si es, no te libera? o de qué no te libera. O sea, si es una teología de la liberación, porque de las críticas que yo he escuchado a personas que le hacen, dicen que es una visión reduccionista y que reduce el evangelio a una antropología, a una sociología, a una teología económica, y te libera, y la gente piensa que a fin de cuentas te libera de la pobreza, cosa que no lo ha logrado absolutamente nadie. Y entonces la pregunta es, si bien es cierto, en el Evangelio podemos ver rasgos nítidos con respecto al compromiso de Jesús en los Ya, textos bíblicos con la pobreza, tampoco se fue en contra, por ejemplo, de saqueo, que era, o sea, no es una situación marxista, leninista o de una revolución. De hecho, el padre Miguel Concha acá en México claro. escribió un libro que se llama Los cristianos por la revolución en América Latina. Y entonces está todo este asunto de qué te libera, y la teología de la liberación vino a corregir el evangelio, vino a reinterpretarlo, o cómo está el asunto. Estoy haciéndola un poco de abogado del diablo Lo para haces que, bien. lo hago bien, a ver. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Ya me van a salir los cuernos, ¿no? Pero está muy bien eso, porque con los cuernos se puede atacar también. Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, Gustavo tenía una formación a partir de haber estudiado, cuando él en Europa tuvo que guardar reposo por mucho tiempo también por sus males físicos, se leyó todo el Capital. Estudió ahí, genial. Entonces, él tenía una formación que cuando escuchaba a los políticos, a mí me decía siempre, el único del Partido Comunista que vale la pena sentarse a conversar es
fulano de tal, ¿no? Que era el secretario general. El resto dicen que son comunistas, no entienden nada del marxismo, ni lo bueno ni aquello que podría ser una interpretación un poco azardosa y fastidiosa, ¿no? Y él, por ejemplo, en eso pelea con los teólogos que llamaron la teología política en Europa. ¿No? Decía, teología política, pero para nosotros es teología de la liberación. Y liberar, como tú bien preguntabas, Rubén, de todo, pero fundamentalmente de pensar de que porque uno tiene una mirada y una visión y una formación académica que te permite decir cosas con solidez y responsabilidad, pues son cosas siempre abiertas. Gustavo era un crítico, pero no un crítico demoledor y para decir, no se metan en esto, sino decir, de aquí esto es positivo, esto nos sirve porque hoy la situación en el país de las grandes mayorías, en América Latina, después va a decir en África y en Asia, donde él tuvo que moverse, ¿no? Tiene razón. Pero cuando él escuchaba a estos políticos, decía, pucha, qué ignorancia y qué facilidad para condenar sin tener un conocimiento serio. Porque él, no es que era marxista, conocía el marxismo y sabía cómo hacer dialogar esta mirada sobre la realidad, sobre la explotación, sobre las condiciones de abuso, de marginación, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo recogía desde su formación filosófica y teológica, él recogía hacia una permanente hermenéutica del Evangelio. Okay. Todo el tiempo, pero no para ideologizar, sino fundamentalmente para desentrañar la complejidad del mensaje. O sea, ¿la teología de la liberación no es marxista? No, aunque puede haber habido marxistas que se adhirieron. Okay. Claro, eso es otra cosa. Okay. ¿Me dejo entender? Sí. O sea, quiero decir, no es, pero el hecho de tocar la realidad concreta de otra manera, te decía, ya, eso es comunismo. Aquí en mi país, hoy, al que piensa con un pensamiento divergente y crítico, le dicen comunista, Uf. caviar Sí. Y terrorista. Sí, que le meten la madre a uno, ¿no? Claro, él decía, qué pobreza en los partidos que pretenden ser revolucionarios aquí, de su pensamiento marxista. Claro, recuperaba por la historia Oye, elementos. Alejandro, perdón que interrumpa, luego la No, gente me regaña, tranquilo. pero hay, por ejemplo, Diego Fusaro, lo acabamos de entrevistar hace poco, el filósofo italiano tal, y es de formación marxista, y él dice que desgraciadamente ahora izquierda y derecha son dos partes del mismo problema. Incluso él dice que hay una izquierda, esa izquierda de la hoz y el martillo que cambió ahora por el arco iris, ya sabes por qué, la cuestión del arco iris. Bueno. Pero volviendo al tema de la teología de la liberación y te pregunta, ¿de qué exactamente nos libera? ¿O el Evangelio o la teología de la liberación tendría algo que decirle al hombre más rico de México, Carlos Slim, o ahí ya no entra la teología de la liberación? Entra únicamente en el terreno antropológico, etcétera, donde yo he visto a muchos de izquierda en México y en cualquier parte del mundo pobre, donde si los pobres no existieran, los inventan, porque sobre ellos plantean sus plataformas políticas para Claro. llegar al poder y luego dan una serie de dádivas o de migajas y no cambian las estructuras de fondo de la pobreza. Y hasta donde yo entendí con Miguel Concha, a quien traté, con el arzobispo Méndez Arceo, en México, que estuvo en aquella famosa reunión de las catacumbas, que fue clave esa reunión, en las catacumbas de Roma para reinterpretar
el Evangelio a la luz de las realidades dolorosas y te pregunta, ¿de qué nos libera? Puede haber, por ejemplo, una vez la Madre Teresa de Calcuta en Nueva York dijo, ¿qué? ¿Que aquí no hay pobreza en Nueva York? Dijo, hay una terrible, gran pobreza, no solamente física, sino la pobreza espiritual, almas secas, ricos que tienen una pobreza tremenda y que si se llegara a cambiar aquella mentalidad, aquel corazón de estos ricos, pudiera en un momento dado esa teología que yo entiendo viendo, haciendo exégesis y hermenéutica de los textos cristianos, yo veo un Cristo histórico, liberador por excelencia, liberador desde un principio, ¿no? Tan es así que lo asesinan, que lo matan. No sé si me explico. Y de repente he visto a muchos teólogos de la liberación o simpatizantes que casi llegan al ateísmo y llegan a una espiritualidad antropológica, donde prácticamente dicen, Dios, eso es un cuento, no hay tal teología. No sé si me explico, Alejandro. Sí, pues clarísimo. Sí, a ver. A ver, yo creo que una primera cuestión nos libera de naturalizar lo que atenta contra la dignidad del humano. Eso es genial, sí. ¿Me dejo entender? Sí. Porque hemos llegado, en general, yo diría, en el imaginario colectivo, a naturalizar que los pobres son pobres. Sí. Porque es su responsabilidad. ¿Dónde estamos? Sí. Y tu premio estará en el cielo. O sea, para mí era la clave de todo este asunto. No, tú aquí no te preocupes. Mira, aquí serás pobre, no hagas nada por cambiar eso. Dios te premiará en el cielo. Óyeme, no. El reino y su justicia empiezan aquí. Así es. La iglesia también fue responsable de esa naturalización. Sí. Y la tierra es un valle de lágrimas, nada más. Claro, el valle de lágrimas, ¿no? Eso es verdad. Entonces, hay una primera cuestión es combatir todo lo que hemos terminado como un mecanismo de autodefensa o de control del dolor y del sufrimiento, a naturalizar. Y por lo tanto eso viene de la mano con autoculpabilizarse. Esto es muy serio. Porque la gente dice, claro, son así porque no estudiaron, son así porque no aprovecharon. Ya entiendo, sí. ¿Qué es esto? E inocular en la gente, estás en esa situación, que es el protestantismo de Max Weber, el papel del protestantismo en el capitalismo, ¿no? Y prácticamente eso que lo vemos en los partidos demócrata y republicano de los Estados Unidos, en ambos, donde ven la pobreza como un pecado del ser humano. Así es. De los pobres, no de los que los explotan, ¿me explico? Claro. Entonces, ahí la mirada de repensar la teología desde el apoyo que te puedan aportar la ciencia social o las ciencias sociales históricas es muy importante. Pero yo no puedo cambiar una cosa por la otra, sustituir. Por ejemplo, aquí estuvo en el Instituto Bartolomé de las Casas. Bueno, Gustavo era un chiflao de Bartolomé. O sea, para él era un referente muy importante. Aquí estuvo Xavier Léon Dufour, exégeta francés que enseñaba en Lyon. Yo ahí lo conocí en Lyon. Gustavo y Jorge estudiaron en Lyon. Y yo también estudié en Lyon. Bueno, ahí estaba. Y Xavier vino, que ha escrito el libro ese vocabulario bíblico teológico, ¿no? Él vino a Perú y se reunió con nosotros, éramos 4 o 5. Estaba ahí también Echegaray, Hugo Echegaray, muy bueno, que se nos murió muy pronto, que también había estudiado en Lyon. Nosotros hablamos de, ¿qué es eso de opción por los pobres? Ahí no le poníamos la palabra opción preferencial, ni hablar, era opción por los pobres. En Santo Domingo después voltean la vaina y terminan con opción preferencial. Bueno, era aparte de los ataques que hubo
Alejandro, quienes... yo te pediría un paréntesis, pero no te olvides de lo que estás diciendo porque creo que es fundamental lo que estás explicando. Eso de la opción por los pobres me suena de algún modo paternalista, porque se supone que cuando tú haces una opción por alguien que no eres tú, quiere decir que tú no eres pobre. No, pero ¿Qué pasa ¿cómo con que los no eres pobres tú? cristianos? O sea, los pobres que son cristianos, ¿por quién tendrían que optar si ellos ya son pobres? Oye, porque los propios pobres no han optado por otros compañeros que son pobres. ¿Acaso el triunfo de algunos políticos no está basado en cómo han engatusado a los sectores populares? Por supuesto, de la mayoría, de cómo los han engatusado, correcto, ¿sí? Entonces, No si los eso liberan, no los liberan, les dan no, dádivas, no los no, liberan. no. Bueno, lo que tú estás planteando, compañero, es importante, Rubén, no te preocupes. porque de Ah, no, alguna perdón, manera, Uber, estás diciendo Uber, sí, perdón, por Uber, Uber, ya te estoy sí. robando el protagonismo. Entonces, sí me parece que lo que tú has señalado, Uber, es clave. Aquí, ¿sabes cómo yo les suelo decir a los muchachos en los cursos a veces? Tenemos pobres con cabeza de ricos y aspiraciones de ricos. Ujú. Todo el sistema, el modelo capitalista dominante, hegemónico, pretendidamente hegemónico, hoy trabaja sobre la subjetividad. Porque una vez que tú captas todo el sistema, más ahora con todo esto que estamos llamando la sociedad socio-robotizada, que te venden y te meten por los ojos todas las aspiraciones. Aquí decíamos, cuando unas señoras iban, dice, se van de shopping, señoras del pueblo, y volvían sin nada. Entonces le dicen, no se han ido de shopping, se han ido de looking para mirar en los mercados que venden que les gustaría comprar y no lo compran porque ahorita no tienen el dinero. Entonces la conquista de la subjetividad del mundo interior, de lo que la francesa llama la fin pointe del esprit, aquello que en donde uno es uno mismo y donde no entra nadie sino uno mismo, conquistarte eso. Ese es hoy el trabajo. No voy a entrar en otro tema que tiene que ver con la explotación, pero venimos de trabajar con las organizaciones, también había gente de México, entre paréntesis, de niños, niñas y adolescentes trabajadores que acabamos de terminar el domingo pasado, ¿no? Sí. Entonces, la subjetividad es el territorio fundamental de conquista para continuar en el enriquecimiento de unos cuantos en el mundo, porque te venden el mundo a partir de ahí. Entonces, eso me parecía a mí clave para poder decir, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo educativo, con el trabajo educativo, no en el sentido de acompañamiento solamente, sino con la escuela, con la universidad, etcétera, ¿no? Porque ya parece obvio que hay que aceptar lo que nos está planteando la sociedad tecnoinformada, ¿no? Entonces, nos libera de eso, pero también nos libera de algo, del hiperindividualismo hoy dominante. ¿Quién es el otro para ti? Uh-huh. ¿Quién es? ¿Quién es la otra y quién es lo otro para ti? Cuando digo lo otro me estoy refiriendo, ¿qué diablo significa para ti la tierra, el universo, el agua, los climas, los bosques? ¿Qué es esto? Entonces, el otro, la otra y lo otro, de eso se trata. Entonces, la teología de la ¿Y liberación. Cristo no planteó todo esto? O sea, Jesús no planteó todo esto. ¿Sí? No está implícito, o, por ejemplo, a veces hay rasgos de San Pablo que yo digo, pues me parecía medio machista, ¿no? Las mujeres que no hablen, que no sé qué, ¿no? Me parecía un poco,
Pero, por ejemplo, decías, Pablito, me parecía medio atrevido el Pablito. atrevido el Pablito, ¿no? Pero de repente dice, el que no trabaje, que no coma. Así es. Y a mí me gusta eso porque pues, hay mucha gente que quiere vivir del cuento. Aquí en México hay ahorita en el poder mucha gente que han estado succionando del sistema y en su vida han verdaderamente trabajado ganándose el pan nuestro de cada día. No sé si Yo me lo explico, sabía. Claro, claro, ¿no? claro. Me imagino que en el Perú también existen esos Igualito, parásitos, igualito. ¿no? Entonces, a mí ahora está esta propuesta de la Agenda 2030, cuyo primer de los 17 puntos es terminar con la pobreza. Y de repente digo, ay, güey, Hace 40 años que están planteando eso. están planteando eso, pero se ve, pero de repente parece ser que no quieren terminar con la pobreza, quieren No, terminar con los pobres, es otra cosa. porque piden eliminarlos. Y hay ahora una izquierda que se está sumando a esta agenda del Foro Económico Mundial de Davos, donde no está, hay un globalismo, tú lo sabes ahorita, un ¿Sí? globalismo donde están los Rockefeller, todo este tipo de gente metidísimos, y de repente yo digo, bueno, ahorita nos hace falta justamente no una teología que ande con placas de obispo como andaban en Sudamérica y ese tipo de cosas, no, una teología cristiana como la vivió el mismo Jesús de Nazaret, si es que creemos que existió, ¿verdad? Que yo creo que sí. Claro, claro. Y que haciendo un trabajo de exégesis y de hermenéutica, evidentemente puso los puntos sobre las IES. Es verdad. Mira, A ver. Gustavito, solía decir, Gustavo tenía un carácter genial. ¿En qué sentido? Él era capaz, yo no diría que era irónico, sino que era capaz de darle la vuelta también en el lenguaje a algunas cosas. Por ejemplo, cuando había una persona que no entendía ni decía estupidez y media, decía, bueno, ha nacido en la isla de Creta. ¿Cómo? Claro, lo que está diciendo, ¿cómo lo llamarías? No decía cretino, decía ciudadano de la isla de De la Creta. isla de Creta, pariente del Greco. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Él, o por ejemplo, en una conferencia episcopal en la que estuvimos, cuento esta anécdota, como teníamos que exponer dos personas, ¿no? Un agustino vasco y el que habla. Estoy hablando del año enero del 69. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, ya estábamos en el contexto post Concilio Vaticano y estábamos también en el contexto de la insurgencia, vamos a llamarla así, de esta teología de la liberación. Al fondo en la sala estaba sentado Gustavo y un montón de compañeros curas que también habían sido invitados, pero no para hablar, sino para estar presentes, ¿no? Se preparaba el sínodo. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el celibato. Y yo dije, el celibato del siglo XII. Ahí se dijo, para ser cura hay que ser célibe. ¿Así? Entonces yo expliqué eso. Y dije sencillamente, oigan, ¿para qué miércoles existen las congregaciones religiosas que hacen voto de castidad? Pues yo no tengo que imponer eso. Para ordenarte de diácono o de subdiácono te tengo que exigir el voto de castidad. ¿Por qué? Bueno, mi tema fue ese, ¿no? Yo dije, eso viene del siglo XII. Uh-huh. Entonces, yo no había terminado de hablar y se levanta un obispo, Opus Dei. Uh-huh. Yo les llamo del Opus Night. Yo les llamo del Opus Night. Buena. Y se levantó el obispo de Chiclayo, médico además él, y se pegó ya aquí por la boca misma de lo que acabamos de oír.
Jamás. Él era delegado al sínodo que iba a haber. Y él dijo, yo no voy a llevar esta posición. Le dije, entonces, ¿para qué existimos los religiosos? Que hemos hecho voto de castidad por la pura bóndiga. Y los demás que queden libres. Además, nuestra propia realidad era alto porcentaje de compañeros sacerdotes del clero que tenían su familia. Yo fui a dar el retiro al Puno, al sur, y se me acerca, a Sicuani en realidad, y se me acerca un compañero a la hora de almuerzo y me dice, Alejandro, yo no me puedo quedar al almuerzo aquí, porque yo le he prometido a mi mujer y a mis hijos, era el vicario de la prelatura, le he prometido, anda caramba, salúdalos y ya vuelves, tranquilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teología de la liberación no es que dice, hay que tirar por el aire todo. No, hay que distinguir. Este es un terreno que hasta el día, y al actual obispo católico de Roma, lo llamamos Pancho, ¿no? Lo están atacando porque ha mostrado una sensibilidad por este tipo de problemas. Entonces, la teología de la liberación, y me acuerdo que cuando yo hablaba eso, al fondo estaban casi tirados en el piso los compañeros que se reían, pues este atrevido que viene a decir estas cosas en plena asamblea episcopal. ¿No es cierto? Alejandro, discúlpame que te interrumpa, pero estás tocando un tema que me parece crucial, ¿no? En este momento. Ya. El tema del celibato, históricamente, ¿cuál fue el origen? ¿Fue un tema de mística, No, de entrega, compadre, de fue un tema renunciación? económico. ¿O fue, como dicen, No hay un tema fuente evangélica, no hay económico, fuente del evangelio. un tema económico de la institución eclesial para Es impedir un- que el patrimonio de la iglesia se distribuya en la familia de los curas y la Es lo que iglesia dicen. quede sin esos Totalmente de recursos? acuerdo. ¿Fue un tema Claro, económico o no? es una razón económica, no de lo que dice Mateo en su evangelio, ¿no es cierto? Cuando dice, hay algunos que nacieron eunucos, hay otros que los hicieron eunucos porque eran unos canallas y les cortaron la cuestión, y hay otros que se han hecho eunucos a sí mismos por servir al reino. Está bien, pero yo no lo puedo imponer a todos, cariño. Pero es voluntario. Y dime, ¿no será esta la causa de que se haya generalizado la pederastía dentro de la iglesia masivamente en muchos países? Yo creo que puede ser un factor, en efecto, serio, pero en otras partes, mira, cuando ese pata vicario, y el obispo lo sabía, se me acerca y me dice, me voy, porque yo he prometido a mi mujer y a mis hijos almorzar siempre con ellos, a mí me parecía de una transparencia genial, ¿no es cierto? A mí, ahora Y que dices eso, había un sacerdote, me lo decía un poco de chiste, pero yo sé que hay. Él me dijo, no, yo jamás colgué los hábitos, nada más me subí la sotana. qué buena, qué buena. Está bueno, ¿no? Bueno, eso lo decía él. Y sí, después Buenísimo. resultó que sí tenía hijos por ahí y todas esas cosas. Ahora, lo bueno fue que cuando yo terminé de decir esta barbaridad histórica, y terminó el obispo de decir, jamás vamos a llevar esto a Roma, que no sé qué, que no sé cuánto. Los otros se reían. El Agustino que estaba a mi lado empezó con una voz de trueno. Yo no sé qué siento cuando te oigo hablar a ti. De tú a tú lo trataba porque eran vascos los dos. Y lo cayó. ¿A qué viene esto? La teología de la liberación no se ha metido a pelear directamente por este tipo de cosas, pero también esta mirada es sacudirnos de cómo la ley ha sido más importante que lo que está pasando con la gente. Ya. Y quiero recoger un tema que Gustavo lo compartió mucho con nosotros. Dijo, pucha, en Estados Unidos me han sacado el alma. ¿Quién? Las feministas. Porque dice que yo no he tratado de eso, y claro. ¿Y tú qué has contestado? Le dije yo. Me dijo, pero ese no era el problema. En los años 60, ese no era el problema principal que enfrentábamos, por lo menos en Perú. Era un problema
de hambre, era un problema, pero ese problema existía, pero no formaba parte del escenario de debates políticos, aparte de que siempre hubo compañeras que han defendido, desde el punto de vista feminista, su dignidad, etcétera. Pero me dijo, claro, pero yo le dije, ¿y cómo has interpretado tú el Magnificat? Y si nosotros vamos al libro de Gustavito, él tiene una parte no muy larga, pero que hace una interpretación, el Magnificat como un himno de liberación y frontal. Interesante. Entonces, la exégesis que él hacía del capítulo de Lucas, donde está el canto de María, era bien importante para entender la reacción de muchas teólogas, estudiantes de teología de la época y luchadoras. Pero hay que reconocer que, como él decía, ¿no? Ahí hay que entrarle. Hoy se habla teología feminista de la liberación. Fue en México, y estoy hablando del año 79, si no me equivoco, que se llevó a cabo el primer seminario de latinoamericano de teología de la mujer. Ahí participamos. Yo fui, estaba Dussel. Enrique Dussel. Enrique. Él plantea la filosofía de la liberación, que es Claro, como claro. un elemento muy vinculado a la teología de la liberación. Y además, él mismo un teólogo, el Dussel. Sí. No solo Argentino historiador. muerto aquí en México, sí. Sí, bueno, no sé tanto incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ese seminario fue importante. Había gente brillante. ¿No fue en Puebla? ¿En Puebla? No, No fue en fue en Puebla. México mismo. En la Ciudad de México. Estaba cantidad de gente. Pero lo interesante, ¿saben lo que fue? A la clausura de este evento hubo una Eucaristía. Habíamos varios curas ahí, 2 o 3 por lo menos. ¿Saben quién presidió la Eucaristía? ¿Quién? Una obispa mujer. ¿Ah, sí? ¿Católica? No, que vino de Cuba. Oye, pero su ritual era un ritual, ni se sintió. Ahí estuvimos, hicimos la concelebración. ¿Qué quiero plantear con esto? Hay temas, porque la teología de la liberación no termina con el libro Teología de la Liberación, Perspectivas. Son perspectivas que no han concluido. Te pregunto, Alejandro, entonces necesitaríamos una teología de la infancia, una teología de la mujer, una teología del hombre, una teología del gay. Del hombre quiere decir del varón, ¿no? Del varón, sí. Sí, en este caso. Una teología del transexual, una teología, ahí ya me empieza un poquito a sonar a mercado. Claro, claro. O sea, porque yo reconozco en esa figura histórica de Cristo y he leído muchos libros sobre el tema, el tratamiento de Jesús a la mujer, genial, genial. ¿No? O sea, no sé si me explico. Totalmente. Es donde me preocupa un poquito que de repente hay unos excesos con respecto a... Hoy le decía yo a Uber y dice, no caigas en eso, bueno, entonces vamos a hacer una teología de los zapatos y una teología de esto y una teología del otro. Y respecto al celibato y la pederastia, bueno, no hay celibato en la mayoría de las manifestaciones religiosas ecuménicas protestantes, no lo hay, y hay violaciones, y hay pederastas. Es verdad. Y no hay celibato de los judíos, y ve el túnel ese que le encontraron en Nueva York, y la cuestión de los niños. Y no hay celibato entre los médicos, y no hay celibato entre los entrenadores de gimnasia. Es una situación de la condición humana que lo favorezca el celibato, tal vez, pero tan fácil como muchos otros que dicen, bueno, pues no cuelgo los hábitos, me subo la sotana, y es muy común. Claro.
pero yo Un voy... detalle, A ver, Adelante. Rubén, un adelante, detalle, Uber, adelante. Alejandro. Permíteme, por favor. Sí, Eh, Hablar del feminismo eh, tiene connotación distinta ahora que hace sí, algunos años. O sea, antes, bueno, siempre ha sido y es legítimo el derecho de las mujeres de, de- de- Sí, de pelear por sus derechos en igualdad a los de sexo masculino. En eso estamos todos de acuerdo, no podemos estar en sí, desacuerdo. sí, Pero ya en este tiempo hay un sesgo de enfrentamiento con el hombre. Ya sí, no es la idea de la reivindicación, sino más bien de la exclusividad de la mujer por encima del hombre y una confrontación que es condicionada intencionalmente por las élites mundiales y sus planes, ¿no? O sea, hay el hecho mismo de que las izquierdas ahora hayan priorizado la lucha por el tema de género, o sea, por las minorías que llaman el LGTB, etcétera, y reemplazado con esas banderas las luchas que fueron siempre de los trabajadores, de la lucha exacto, por un cambio social. O sea, exacto. eso yo creo, o sea, por eso digo, muchas luchas pues, de esas minorías o de esos sectores han sido legítimas en su momento, pero ahora son sí, funcionales al sistema. sí. Entonces, ¿cuál es tu visión? Y Mira, particularmente, Alejandro, hay que entrar en un tema de fondo. Tú eres sí, una persona preocupadísima y además un En la militante infancia, sí. del apoyo a la infancia y a la juventud. Y ahora Eh, aquí, mira, por ejemplo, perdón que te nomás agrego, no, por sigue, ejemplo, sigue. la esposa de Iglesias, Pablo Iglesias, Irene Montero, a mí me critican pero dice, los niños y las niñas y los niñes, no sé qué, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien se les pegue la gana, siempre y cuando lo consientan. ¿Qué es eso? Es una aberración, ¿no? O ¿No? sea, Y además, cuenta tú no sé si llamar anécdota, ¿no? Es un sí. hecho grave, lo que hizo la actual presidente de México, ¿no? Cuando fue Bueno, cuando jefe fue del jefa de gobierno. gobierno, Por favor, organizó cuéntale eso y a un ver qué evento del opinas. Día del Niño, que se llamaba siempre, ahora le cambiaron, creo que de las infancias, no sé qué, con drag queens, llevando personas, están inoculando en el mundo, es parte de la Agenda 2030, aunque mucha gente no lo quiere ver, y de esta nueva normalidad y tal, en la que yo a veces siento que el Papa Francisco no está levantando la voz con los huevos que debiera tener para poner en orden eso. Incluso hay un movimiento que quieren agregarlo al movimiento LGTB y lo que se suma ahí, y tengo un profundo respeto a quien tiene una tendencia que no sea la mía, la atracción de los menores y quieren legitimar que si me siento atraído por menores, está bien siempre y cuando el niño me lo autorice. Oye, por favor, ¿no? No sé si me expliqué, Uber y Alejandro. sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, lo que pasa es que así como en el conservadurismo fuimos terriblemente condenatorios y Sí, agresivos, sí. esto se repite al otro lado, Se repite del otro lado, correcto. ¿no? Entonces, no se trata solamente de ser más educados, menos, no. Estamos en una fase, por lo menos aquí, y hemos tenido algún tipo de dificultad en este campo, porque tú te encuentras frente a compañeras que no se dan el tiempo de argumentar y de decirte por qué, sino simplemente es así y así tiene que ser, pucha. Sí. Pero entonces, yo estoy de acuerdo. Yo he trabajado toda mi vida con el mundo de las empleadas domésticas y de chicas Sí. trabajadoras, o sea que, y además he vivido siempre entre mujeres, por amor del cielo, porque mi padre murió muy joven, murió a los 26 años el padre, Wow. ¿ya? Y eran dos hermanas y el que habla, ¿no? Y mi madre, por supuesto. Entonces, hay otra mirada, ¿no? Pero es real de que estamos en un... Como hay que conquistar la opinión pública, ¿no? Hay que imponerle y por lo tanto todo vale. Sí. Por supuesto que
hay gente mucho más sensata, mucho más cordial, y te dice yo soy tal cosa. Y yo tengo una experiencia con un joven muchacho. Me dijo, Alejandro, quiero hablar contigo. Ya, hablemos. Mira, me dice, a mí me gustan los hombres. Ya, le dije yo, y bueno, te quería contar para que, ¿qué piensas tú? Bueno, dime, ¿y tú lo has compartido eso con tus papis? Por supuesto, me dijo, qué lindo. Yo lo he compartido. ¿Y qué te han dicho? Mi padre me dijo, mira, me habría gustado que no fuera así, sino que fueras asá. Pero bueno, tú eres el que has encontrado esto, ¿no? 2. ¿Y tu mamá qué te dijo? Y entonces él contó y dijo, mi mamá me ha dicho, no me gustaría verte en la calle vestido de mujer. Ujú. No me gustaría verte en la calle esperando clientes. Pero si esa es tu opción, yo te respeto, aunque también como el papá yo te diría, me habría gustado que no. Bueno, pero vea, a mí me pareció sumamente importante lo que el chico compartió, ¿no? Y digo más, cuando uno estudia y uno dice, oye, todos hemos podido ser mujeres o varones. Si nosotros nos miramos la bolsa que guarda celosamente los, los huérfanos, como dicen aquí los muchachos, ¿no es cierto? Hay una costura en medio. Y un psiquiatra nos decía, es que hay un periodo en el cual no hay definición todavía. Y el propio organismo define después físicamente un sexo. Entonces no hay que extrañarse de que todos tenemos genes también femeninos y que las mujeres también tienen genes masculinos. El tema es a discutirse lo que estoy diciendo, por amor del cielo. En la teología de la liberación no se entraba en esa nota. Sí, no nos entró en... No era el tiempo, pues con lo que decía Gustavo, ¿no? No, Ujú. eso no era la preocupación central, por eso que no hemos entrado por ese lado. Mira, aquí les comparto esto que te decía del abuso sexual infantil, que es el movimiento MAP. El movimiento MAP, y dice, fíjate, aquí abajito voy bajando, lo encontré en esta página, pero está por todos lados y en inglés. Es un movimiento que aboga por la aceptación social de las personas que se sienten atraídas por menores de edad, Ay, que no Dios. haya delinquido anteriormente. Después habla aquí de pedofilia y tal, y lo quieren meter. Este Ay, movimiento es un movimiento activista pedófilo que promueve que la atracción por menores de edad sea normalizado y legalizado, buscando que la pedofilia quede fuera de la lista de trastornos mentales. así es. Y se ha incluido, o sea que el padre Maciel de los legionarios de Cristo, con esto tendría que ser normalizado el padre Maciel que abusó de tantas personas dentro de los legionarios de Cristo. Y luego nada más aquí, cuando preguntabas y fíjate que lo busqué esto, mi querido Elmer, deja quitar aquí, lo busqué en un medio de izquierda, porque antes lo estaba, para que no crean que es aquí, resumen latinoamericano, que es de izquierda. Nos vamos a ir acercando al final porque ya está Gregorio Luque por aquí desde hace rato. De tener pantalla, a ver, de tener pantalla y presentar. Miren, comparto pantalla. Y por acá, mira Alejandro, y esto es resumen latinoamericano, de izquierda, 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 la otra cara de las noticias de América y el tercer mundo. Fíjate, la primera feminista más famosa, que es esta Gloria Steinem, feminismo al servicio de la CIA. Resulta que a la CIA le interesaba, como ahora a muchos les interesa esta nueva versión del feminismo, no de la liberación de la mujer y de la esclavitud del hombre y del Así machismo, es. no, sino esto, la CIA y esta mujer en la nómina de la CIA. Aquí se los dejo también, resumen latinoamericano, porque si lo hubiera yo sacado en un medio de derecha o religioso, pero Claro, aquí está. Entonces, muchas veces la gente no logra ver este tipo de cosas. Rápidamente les digo, a pesar de que su carácter de agente de la CIA fue incluso admitido por ella, Gloria Esther sigue siendo
alabada y premiada como la gran líder histórica del feminismo estadounidense. Y aquí vienen los pasos. En la nómina de la CIA, y la CIA interesada, así como Alejandro, hoy que estaba yo leyendo cómo el Papa Juan Pablo II estimuló el Instituto Lingüístico de Verano y los grupos estos de aleluyas y de movimientos de Pentecostés para combatir a la teología de la liberación en América. Entonces, la crítica que se le hace es tomó el lado equivocado, el lado de Lech Walesa, Movimiento Solidaridad, Ronald Reagan, ¿no? Y apoyó un lugar equivocado de la historia e incluso atacando a la propia Iglesia Católica para atacar a la teología de la liberación. No sé si quieran decir algo sobre ese tema. ¿Me igual, permites? sí, y les invito a que vayamos cerrando un poquito porque está ya Gregorio Luque. Justamente antes de que terminemos, quería preguntarle a Alejandro, ¿por qué, a pesar de la teología de la liberación y que ha alcanzado ciertos niveles de oficialidad en los discursos, términos que vienen de la teología de la liberación en la jerarquía y en los documentos oficiales de la Iglesia, a nivel de base se ha debilitado un poco esa visión de la teología de la liberación y más bien lo que está creciendo en los sectores pobres o empobrecidos en nuestros pueblos es las iglesias estas evangélicas, ¿no? Que realmente esquilman lamentablemente al pueblo, ¿no? Con esto del diezmo y con una serie de cosas y además fanatizan incluso podríamos agregar más en el contexto actual del mundo que financian a Israel en su agresión contra Palestina. Exactamente. O sea, estas iglesias son las que van creciendo como una plaga en América Latina y no esta corriente de la teología de la liberación que tiene otro carácter. ¿A qué se debe eso? ¿A qué atribuyes eso, Alejandro? Mira, yo creo que hay lo que algunos han llamado la transreligión, ¿no? Es decir, pues ya estamos más allá de la religión. Ah, caray. O ya estamos, el transhumanismo, ya estamos más allá. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy el hiperindividualismo va de la mano con una liberalización en la que tú decides, tú defines y yo te impongo lo que yo quiero. Pero todo esto es funcional a intereses políticos, económicos, de quienes dominan o quienes quieren conquistar territorios. Absolutamente. Punto. Absolutamente. Es lo que dice Diego Fusaro también. Eso es lo que dice Diego Fusaro. Y lo acusan de ser un infiltrado de la derecha, de la izquierda. Eso justamente está diciendo. En un mundo globalizado donde se quieren borrar las fronteras, pero fronteras también del físico. Y citas el transhumanismo, y cierto, yo publiqué en rubenluengas.com algo sobre ese transhumanismo religioso y tal, que en realidad ya no tiene nada que ver con una idea de Dios, exista o no, yo voy a meter en eso, ¿no? Yo personalmente. Es verdad. ¿No? Es verdad eso, lo que estás diciendo. Sí. Oye, Alejandro, pues adelante, ¿no? Si quieres dar una conclusión y a la luz del contexto. No, por supuesto, por favor, adelante. Miren, Gustavo un día nos dijo, tengo que ir a hablar con el arzobispo. Estábamos los tres, él, Jorge Álvarez y el que habla. Y Jorge Álvarez en su Volkswagen, ese viejito, dijo, yo te llevo, le dijo a Gustavo. Y fuimos y nos paramos en la plaza frente a la catedral y Gustavo dijo, ¿qué piensan ustedes? Yo no sé si utilizar la palabra teología del desarrollo o teología de la liberación. Casi lo matamos a Gustavo ahí. ¿Cómo estás dudando? Le dijimos. ¿Qué desarrollo ni niño muerto? Aquí tienes que poner al libro el título de Teología de la Liberación. Se sintió aliviado. Por eso yo decía audaz y prudente, y prudentemente audaz. Pero él iba a ir a hablar con el arzobispo y dijo, ¿cómo puede chocar eso que yo ponga Teología de la Liberación? Lo van a relacionar con el Che Guevara y los movimientos
de liberación nacional, etcétera, ¿no? Dijimos no, porque tú estás explicando que se trata de la liberación de todo aquello que pueda negar nuestra condición de seres humanos, como son la explotación, la marginación, la discriminación, todo. No, manténlo. Y dijo sí, entonces lo mantengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propio Gustavo estaba siempre abierto a los detalles y a las posibles malas interpretaciones que podían llegar. Ya tenía a Trujillo, de obispo de Colombia, que le hacía la guerra y decía que eso no era teología, etcétera, ¿no? Entonces, o que era marxismo, como recordó Rubén también, ¿no? Pero lo planteo porque me parece importante recuperar en Gustavo esa actitud permanentemente heurística, abierta a la complejidad y por lo tanto antidogmática. Cuando digo antidogmática, quiero decir, no transformaba sus planteamientos desde la ciencia social, desde sus conocimientos históricos, etcétera, o desde lo que él conocía de marxismo, en un dogma, en una ideología que no la toca nadie, sino como una posibilidad de mirar lejos, de adentrarse en la profundidad de todo esto. Por eso, Gustavo sigue siendo un hombre, ha seguido siendo hasta el final, un hombre de fe, un hombre de profunda sencillez y humildad, y un hombre abierto también a escuchar, aunque como él decía, yo tengo que estudiar y tengo que ver qué puedo plantear sobre tal o cual otro tema que surgen del contexto concreto, ¿no? Pero Gustavo me parece a mí que quedará en nuestro corazón y en nuestra memoria como alguien que cuando quería sensibilizar con seriedad, y fue lo que le hizo a Xavier León Dufour, él tomaba aquellas palabras del capítulo 25 de Mateo, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. Estaba solo y me acompañaste. Y eso no es una opción. Eso es la esencia de la fe en Jesús. El propio León Dufour, brillante exégeta, dijo, ahora que escucho lo que ustedes me están planteando, que la opción por los pobres no es una concesión ni un añadido, sino que forma parte de la esencia, porque Jesús nació de los anahuim, de los pobres de Yahvé. Y él dijo, si tuviera oportunidad voy a escribir inmediatamente, porque van a publicar un artículo mío y yo quiero reelaborarlo para incluir eso que ustedes me han planteado, que para ustedes la opción por los pobres no es una cosa que viene desde fuera, sino que es coesencial a decir creo en Jesucristo. Alejandro Kusianovic, te agradezco muchísimo en vivo desde Lima, Perú, para hablar acerca de la muerte del padre Gustavo Gutiérrez. Te agradezco mucho y desde luego también a Uber Rojas, que fue la persona que me hizo favor de ponerme en contacto contigo. Muchas gracias a ti, Rubén. Y estamos en contacto, ¿no? Que no sea la última. Esperamos. Sale. Muchísimas gracias. Uber Rojas, caballero. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Rubén, también.